Buenos días. Jueves 13 de septiembre de 2018 y estaremos trabajando para ustedes en Golpe a Golpe en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willy Cercaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Jessica Selvat y Jackson Vargas, en los controles, César Artiaga. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Y nosotros vamos, hay un comentario que voy a hacer inicialmente que está relacionado con el decreto del presidente Nicolás Maduro ayer, que estaba en las redes, la gente llamando. Y dice, bueno, yo le voy a dar mi opinión. Ese debió haber sido un decreto con estado de sitio, con suspensión de todas las garantías, porque después que usted hace un incremento de salario de 6.000% y después viene a los 8 días, 10 días, le agrega un incremento más, que es el cestaticket, que lo pone a 180 soberanos y el salario lo pone a 1.800. Bueno, los que creían que no le iba a pasar nada a la economía, aquí están viendo los resultados. Y lo que viene, señores, bueno, en materia económica es muy, pero muy, muy difícil. Por eso el hombre anda para allá, para China, a ver si consigue unos reales. Y todo es un desastre. Pues hay un artículo publicado hoy en CostaDelSolFM.net que dice: trabajadores privados cobrarán durante 3 meses el doble de lo que cobran los trabajadores públicos. Hay un desorden con eso. El gobierno le está pagando a los empleados, a los trabajadores privados, y los mismos dueños dicen que le van a pagar lo que le corresponde, otros dicen que le van a pagar el salario mínimo de agosto. Bueno, pero la mayoría está cobrando y con la mayoría de los empresarios que hemos hablado van a pagar el nuevo salario, y significa que van a cobrar doble los privados, por lo menos por 3 meses. Y tenemos en línea a Ronald Rodríguez, en línea Skype, profesor del Observatorio de Venezuela y de la Universidad del Rosario. Buenos días, Ronald, un placer saludarte. Buenos días, gracias por la invitación. Ajá, Ronald, tú en el 2017 ya empezabas a visualizar y a hablar de lo que acaba de ocurrir con los venezolanos en América Latina. Pues se acaba de destapar la famosa migración venezolana y es tan fuerte la situación que hasta el secretario general de la OEA fue a Colombia en estos días a ver y a palpar directamente la situación en la frontera colombo-venezolana. Pero ya tú habías más o menos dicho algunas cosas hace un año o más de lo que estaba ocurriendo con la migración venezolana. ¿Cómo está esa situación ahora? ¿Cómo has visto tú que ha evolucionado eso desde aquellos tiempos hasta ahora? ¿Tú crees que se ha incrementado muchísimo? ¿Se va a seguir incrementando? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, realmente el fenómeno migratorio de Venezuela es un fenómeno que ya ha completado más de una década. Sin lugar a duda, Venezuela empieza un proceso en el cual primero salen muchos de sus líderes políticos, sobre todo entre el marco del 2002, cuando empieza toda la lógica de polarización política, pero en aquel momento era una movilización que sobre todo era por elementos políticos. Después, ya entre el 2002 hasta 2009, vemos una movilización de gente que es perseguida políticamente, sobre todo el sector petrolero, profesionales a los cuales se les cierran los espacios de desarrollo, y empieza una movilización, y finalmente pues vamos a tener esta movilización que va del 2009 al 2014, que es una movilización de jóvenes que ya no ven futuro y que empiezan, sobre todo clase media, a buscar otros destinos, que es la migración joven venezolana. Pero desde el 2015 para acá vamos a ver la migración de la crisis humanitaria. Colombia tuvo un primer momento, obviamente, cuando el presidente Nicolás Maduro, de forma absolutamente arbitraria, expulsó a más de 2.000 colombianos de la zona de frontera, y a lo cual, digamos, se empezó a sumar
una población que en aquel momento se contabilizó más o menos sobre los 22.000 colombianos, colombo-venezolanos y venezolanos que estaban en la zona de frontera y que en el marco de estas operaciones denominadas para la liberación del pueblo, pero que terminaron siendo de persecución a la población colombiana, se generó el fenómeno. En ese momento el Estado colombiano empieza a notar la naturaleza de esta migración. Obviamente es una migración que en Colombia era muy difícil de registrar porque los primeros que llegaron fueron los colombianos retornados, ciudadanos de mi país que llevaban varias décadas viviendo en Venezuela, pero que a ellos se le empezó a sumar sus familias, sus hijos que son colombo-venezolanos, y ahora pues toda una población humilde venezolana que sale sin mayor preparación de su país, muchas veces sin entender lo que significa migrar, a veces con algunos imaginarios falsos de, por ejemplo, llegar a Chile en 2 días, cuando ese viaje a Chile puede llegar a ser una travesía o es una de las travesías más fuertes para cualquier ser humano, porque va a tener que someterse a subir grandes alturas. De hecho, vimos cómo hace un par de semanas se reflejaba cómo ciudadanos venezolanos llegaban a subir al páramo de Berlín, que es un páramo que está entre Cúcuta y Bucaramanga, que sobrepasa los 3.000 metros de altura, donde las temperaturas en horas de la noche pueden estar en los 0 grados centígrados, pero el ciudadano que sale sin mayor preparación, incluso a veces con ropa para estar en sitios cálidos, sin el calzado adecuado, y esto pues ha llevado a que ciudadanos venezolanos que están en esta travesía fallezcan muriendo de frío y de hambre en zonas donde no hay presencia del Estado colombiano, porque es una zona bastante difícil y obviamente pues no hay presencia permanente más allá de lo que puede haber en materia de fuerza pública. Entonces es un fenómeno que nos ha golpeado. Las cifras en Colombia de la cantidad de la migración que tenemos del lado venezolano ya superan el 1.200.000. Hay que sumar entre los 900.000 que ha reportado el gobierno nacional a los más de 300.000 colombianos retornados, y eso de cifras reportadas, porque pues hay que decirlo, mucha de la migración que está llegando de Venezuela es una migración que está pasando por los caminos verdes y que no tiene acceso a documentación, y eso genera aún más dificultades para contabilizarla. Nosotros más o menos calculamos que el número real puede superar el 1.500.000 solamente en Colombia, y eso pues marca la dimensión de esta tragedia humanitaria. Y eso significa que los venezolanos están utilizando en este momento Colombia como paso para llegar a otros países, a Perú, a Ecuador, a la misma Bolivia, Chile, Argentina, porque ya Colombia está saturada de migrantes. En parte sí, digamos, la población que solamente en 2018 ha pasado por Colombia con destino a otros países ya superan los 600.000. Es lo que en Colombia hemos dado a llamar migración pendular. Por ejemplo, en Perú ya hay más de 414.000 ciudadanos venezolanos, en Ecuador más de 168.000, en Chile más de 164.000, Argentina 82.000, Brasil está por el orden de los 64.000 e incluso México por el orden de los 32.000, que son las cifras que los diferentes grupos o diferentes cuerpos encargados de contabilizar a la población migrante en cada uno de estos países tiene reportados. No obstante, como lo decía, hay un número que no está claramente reportado porque obviamente dentro de lo que ha sido este drama humanitario hay muchos que están por fuera de las cuentas de los diferentes estados, y pues una de las ventajas que tiene la migración venezolana es que está migrando a países con los cuales tiene un componente cultural similar, una historia digamos en grandes rasgos similares, y eso permite procesos en los cuales los venezolanos, incluso para evitar algún tipo de persecución, se mimetizan y es más difícil de identificar. Entonces es un fenómeno muy grande. Colombia solamente en este año ya lleva más de 600.000, pero el año pasado fueron más de 200.000, lo que quiere decir que es un fenómeno creciente y ante las medidas económicas creemos que puede aumentar. Estamos conversando con Ronald Rodríguez, profesor del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Colombia, y estamos conversando vía Skype. Ronald, es evidente que la migración también de alguna manera ha favorecido a Colombia, porque fíjate lo que te voy a leer, lo que te voy a comentar o lo que te voy a leer es una resolución que acaba de sacar el gobierno venezolano producto de la crisis que tienen los estados fronterizos con Colombia. El Ministerio Popular
de la salud venezolano autoriza a contratar personal de salud que está tramitando título universitario. O sea, la gente que todavía no se ha graduado ya tiene trabajo en Venezuela. Esto es producto de que una parte importante de las personas que estaban en la frontera, que eran enfermeras, médicos, bioanalistas, todo lo que está relacionado con la salud se fueron hacia Colombia porque, bueno, hay mejores sueldos, hay mejor calidad de vida, etcétera. Entonces eso significa de alguna manera que también Colombia de alguna manera digamos, se ha favorecido en esa situación, ¿no? Este es un fenómeno bastante particular. El Estado colombiano, en efecto, tendría la posibilidad de beneficiarse de un capital humano formado en Venezuela en el sector salud. Ha sido un poco más complejo porque el sector salud colombiano es un sector bastante cerrado que ha tenido o ha puesto una serie de tranqueras a la migración venezolana, perdón. Y de hecho, pues los colombianos hemos visto cómo médicos venezolanos de alta capacidad se han ido hacia otras nacionalidades. Recordemos que hace muy poco hubo un proceso en el cual se convalidaron bastantes títulos, más de 2.600 personas se presentaron a convalidación de títulos en medicina en Chile, ciudadanos que muy seguramente pasaron por Colombia, pero que Colombia por una serie de restricciones no logró hacer ese proceso. Una de las dificultades que tienen los profesionales colombianos es que, los profesionales venezolanos, perdón, para ejercer en Colombia es que el proceso de convalidación ha sido un proceso que se ha visto bloqueado, porque para poder validar esos títulos se requieren una serie de apostillajes de documentos, de notas y demás, y el gobierno venezolano, como todos lo sabemos, no hace fácil ese proceso. Incluso los consulados de Venezuela en Colombia prácticamente están inoperativos, así como casi en todo el continente, y en ese orden de ideas un médico con alta capacidad venezolano que podría ocupar una de las plazas en Colombia muchas veces encuentra una serie de trabas administrativas para ejercer ese oficio. Desde el Observatorio de Venezuela, incluso con el Ministerio de Salud y varias organizaciones, hemos organizado una serie de mesas técnicas sobre la materia para evaluar el estado de salud de los venezolanos y cómo el capital humano venezolano podría ayudar a manejar ese tema dentro de Colombia. Y ha sido bastante difícil porque obviamente pues estos problemas administrativos generan una serie de dificultades. Recordemos que, por ejemplo, los abogados y los médicos solo pueden ejercer su profesión dentro de su territorio, salvo que presenten procesos de convalidación de títulos. En algunos países se les piden algunos exámenes, caso Estados Unidos, caso Chile, incluso en Colombia también se les exige unos mínimos para poder ejercer. Y obviamente pues esto hace que el ciudadano venezolano que viene con alta capacitación técnica pueda llegar a quedar bloqueado en Colombia y que un médico de alta capacidad no pueda ejercer su trabajo, y hemos visto cómo muchos de estos médicos quedan sometidos a tener que trabajar en lógicas de niveles informales de la economía colombiana porque no pueden ejercer su profesión. Ahí hay un gran debate que se está manejando en Colombia, varias instituciones ya lo estamos discutiendo, se está avanzando en la materia, pero todavía falta mucho para que estos profesionales obviamente puedan ejercer en las condiciones que merecen. Ya hay muchos médicos regularizados en Colombia, de hecho, pues lo sé personalmente porque varios de mis médicos son de origen venezolano, y obviamente pues esto es importante porque esto permite niveles de desarrollo también a los países. El capital humano es muy importante cuando llega a otro país, y más un país como Colombia que tiene una particularidad demográfica, y es que Colombia se está envejeciendo, y eso lo demostró el DANE, que es el Departamento de Estadística colombiano, hace muy poco, y es que como la lógica del conflicto armado genera una serie de temores en nuestra población, nosotros pasamos en 3 generaciones de tener 4, 5, incluso hasta 10 hijos a una generación como la mía que tiene 1 o 2 hijos, o incluso muchos se plantean no tener hijos. Y ahí esa llegada de la población venezolana va a ser sustancial para evitar un envejecimiento poblacional para Colombia, y sobre todo en esa parte que es la formación o la población altamente formada. Estamos conversando con Ronald Rodríguez, profesor del Observatorio de Venezuela y miembro de la Universidad El Rosario de Colombia. Ronald, y la adaptación del venezolano en Colombia es bastante fácil, es difícil para el colombiano aceptarlo, se da de mutuo acuerdo, hay una convivencia tácita. Yo creo que sí tenemos una serie de factores que nos hacen más, digamos, más fácil la convivencia.
La lógica no es el fenómeno migratorio que vive Europa o vive Estados Unidos, por el contrario, el fenómeno migratorio con Venezuela es un fenómeno migratorio que primero parte de una hermandad entre los dos países, y Colombia tiene una paradoja bastante particular, y es que como Colombia fue víctima de una lógica de conflicto armado, en Colombia aparecieron muchísimas organizaciones, sobre todo de las iglesias y de la sociedad civil, que en su momento manejaron el tema de desplazamiento interno, y hoy muchas de esas organizaciones están tendiéndole la mano a la población venezolana. Por eso ustedes muy seguramente han escuchado que en varias ciudades de Colombia hay comedores comunitarios en los cuales comunidades religiosas, organizaciones sociales le brindan un alimento a los venezolanos que están llegando, y eso se desprende de esa capacidad instalada que tenía Colombia y que ha podido adaptarse al manejo de la población venezolana. No obstante, obviamente, ante el volumen es todavía mucho lo que se requiere en esa materia. Y por otro lado, los altos niveles de informalidad en Colombia. Colombia es una sociedad donde la mayoría de sus trabajadores no están formalizados, es decir, se ganan la vida sea como vendedores ambulantes, en el sector informal, desde lo profesional hasta otras, digamos, rasgos, y eso le permite a un venezolano que llega a Colombia, por ejemplo, comprar un paquete de dulces y venderlo dentro del servicio público o en las calles de Colombia y conseguir recursos. Ajá, esa alta informalidad que tiene Colombia ha sido uno de los elementos de paradoja. Mira, Ronald, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos vamos a seguir conversando contigo, y para eso te vamos a dar una pregunta en el aire para la entrada después del corte. El secretario general de la OEA estuvo en Colombia y queremos ver tu percepción, qué significa que él haya estado ahí en la frontera, qué implicaciones va a tener eso desde el punto de vista migratorio, si van a poder conseguir más dinero para ayudar a los venezolanos que están ahí en la frontera desguarnecidos, y que para que tú nos visualices pues la situación de la presencia de una persona como Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA en la frontera colombo-venezolana. Estamos conversando con Ronald Rodríguez, profesor y profesor de la Universidad del Rosario en Colombia y miembro del Observatorio de Venezuela. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Ronald Rodríguez, profesor universitario de la Universidad del Rosario en Colombia y miembro del Observatorio de Venezuela. Ronald, vamos a dar una pregunta en el aire. Luis Almagro, secretario general de la OEA, está en Colombia, está haciendo una evaluación sobre la situación de la migración venezolana y queríamos saber qué repercusiones consideras tú que va a tener eso. ¿Es positivo para los venezolanos que están en la frontera, que están desguarnecidos? ¿Tú crees que van a poder conseguir un poco más de ayuda? ¿Va a permitir que el gobierno colombiano, digamos, flexibilice más todavía la situación que están viviendo los venezolanos en la frontera? Danos tu opinión sobre la presencia de Luis Almagro en Colombia para la situación de la migración venezolana.
Bueno, realmente la presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos responde a una serie de peticiones que ha venido elevando el gobierno colombiano para manejar el tema migratorio. El nuevo canciller Carlos Holmes Trujillo ha insistido que el fenómeno migratorio que vive Colombia es una crisis humanitaria producto de la dictadura venezolana que debe ser enfrentado en diferentes niveles, es decir, el nivel nacional, que es propio del Estado colombiano, el nivel regional, y por lo cual durante las últimas 2 semanas se han celebrado reuniones con los exgobiernos de Ecuador, de Perú, en el marco de la lógica de la CAN, en el marco de la lógica de la OEA, y en la parte multilateral con organismos de Naciones Unidas y agencias de esta oficina encargadas del tema migratorio. El tema de la migración no lo puede enfrentar únicamente el Estado colombiano, de hecho ya estamos totalmente avasallados por el fenómeno. Solamente en materia de salud ya se han gastado más de 40.000 millones de pesos en atención en urgencias a ciudadanos venezolanos por el deterioro en su salud con el cual llegan a Colombia, y lo que se busca hacer con la Organización de Estados Americanos es una evaluación para que se pueda crear un fondo regional y multilateral para atender a esta población venezolana. Hay que decirlo, este fondo es un fondo que busca atender la lógica de urgencia y de crisis o personas en situación de condición humanitaria difícil. Obviamente esto es muy difícil para el Estado colombiano de manejar, y lo que se ha buscado es que sea a través de la OEA. En algunos criterios puede ser acertado, en otros criterios, digamos, incluso yo mismo he presentado algunas de las críticas al modelo, porque dentro de digamos, grupo que viene a revisar el tema migratorio, se ha dedicado o se le ha pedido a David Smolansky que sea una de las personas que coordine el grupo, lo cual en mi parecer puede llegar a ser erróneo, no porque tenga un problema con el señor Smolansky, sino porque realmente lo que necesitamos es legitimar este proceso, y lo primero que vamos a escuchar, como ya se escucha de hecho, es que el gobierno venezolano va a decir que este proceso es un proceso adelantado por la oposición venezolana, y esto va más allá de la polarización política que vive el hermano país. Se requeriría, y en mi opinión hubiese sido mejor tener a un garante, una persona que tuviese un reconocimiento internacional, sobre todo en materia de derechos humanos y particularmente en los temas migratorios, para que este informe quede bañado de una legitimidad que permita demostrar las dimensiones del drama humanitario que vive el pueblo venezolano causado por la dictadura, y obviamente evitar sobre todo que en algunos sectores, y más en el marco de la Organización de Estados Americanos, donde hay muchos países que no están interesados en que el tema migratorio se explore, incluyendo a Estados Unidos y por ejemplo República Dominicana, que son países que tienen una posición hostil hacia lógicas migratorias por la naturaleza de los problemas que ellos enfrentan, y que dentro de esto pues se generaría una confrontación innecesaria y una confrontación política que no permitiría avanzar y coordinar a los diferentes esfuerzos. Mira, obviamente pues es un trabajo que se está construyendo y hay que seguir trabajando para poder tener resultados. Ronald, todo el mundo habla de la situación de la frontera con Táchira, con el Zulia, que son las más vivas de Venezuela, pero hay unos estados que tienen mucha frontera con Colombia, como es el estado Apure y el estado Amazonas. La situación de migración ahí también es compleja, es difícil. Hay mucha gente pasándose de Venezuela para Colombia en esa parte, digamos, hacia el sur de Colombia. Sin lugar a duda. De hecho, el día de ayer estaba nuestro canciller en la zona de Arauca, en Colombia, precisamente porque hacia el sur de la frontera también está el fenómeno migratorio, y obviamente como esta es una parte en la cual el Estado tiene una debilidad estructural en el lado colombiano, el fenómeno migratorio presenta una serie de adicionales muchísimo más fuertes, como por ejemplo que los grupos al margen de la ley, particularmente la guerrilla del ELN, pretendan o busquen alimentarse con la lógica del sufrimiento del migrante venezolano. Ya se tiene reportado, por ejemplo, a inicios de este año, el general Mejía decía que dentro de las lógicas del ELN ya se habían identificado a más de 300 personas dentro de esta estructura criminal, y obviamente hay que tenerlo en cuenta porque el ELN, a diferencia de las FARC, tenía procesos de reclutamiento muy diferentes. El ELN era un poco más selectivo en la lógica de reclutamiento de hombres, y no es una guerrilla que tenga una presencia tan, digámoslo,
rural en alguna especie de campamentos y demás, sino que está más mimetizada dentro de la población civil, y este es uno de los grandes riesgos que corre la población migrante, de ser absorbidas ya sea por este grupo guerrillero o por otros grupos al margen de la ley que, viendo el sufrimiento y las necesidades del pueblo venezolano, pretendan instrumentalizarlos, y esto los pone en unos niveles de riesgo muy altos. Ya se han descubierto fosas en las cuales se han encontrado ciudadanos venezolanos en la zona sur de Colombia, y esto es muy peligroso, sobre todo para la población. De hecho, el gobierno colombiano y diferentes organismos del Estado colombiano, así como medios de comunicación y sociedad civil, lo que buscan es que la población venezolana se informe adecuadamente. De hecho, pues el programa de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, junto al periódico más importante en Colombia, que es El Tiempo, si ustedes entran a la página de internet del Tiempo van a encontrar una parte que se llama Panas Colombia, y en esa parte van a encontrar información que es absolutamente útil para el ciudadano venezolano que tiene el deseo o que está pensando en migrar, donde le explican cómo funciona el sistema colombiano, cuánto cuesta el arriendo y demás. Ronald, por razones de tiempo tenemos que despedirte, pero queremos que tú nos dejes un teléfono, un correo donde los venezolanos allá en Colombia puedan comunicarse contigo para cualquier planteamiento que tengan a bien hacerte. Hemos conversado con Ronald Rodríguez, profesor del Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario en Colombia. Te damos el micrófono para que digas unas palabras, y dentro de esas el correo y el teléfono allá en Colombia. A los hermanos venezolanos que planean venir a Colombia, piensen muy bien en su viaje, planéenlo. No es un viaje fácil, hay una serie de dificultades. Infórmense, esta página del Tiempo de Panas Colombia les puede ayudar a encontrar información absolutamente viable, y en el caso de que deseen comunicarse con nosotros pueden buscarnos en Twitter. Mi usuario en Twitter es @RonaldFRodríguez, o también el usuario del Observatorio de Venezuela es @OB de Observatorio de Venezuela _Rosario, y a través de esto nos envían mensajes y con gusto en lo que podamos colaborar lo hacemos. Obviamente, pues el Observatorio de Venezuela es un grupo que hace investigación. El próximo 2 de octubre vamos a entregarle al Canciller de la República un documento sobre insumos de política pública que hicimos con la Fundación CAS, y que vamos a buscar, digamos, colaborar en este proceso que es tan difícil de migración, para que el Estado colombiano continúe con la lógica de la solidaridad, pero que pueda instrumentalizar todo lo que se necesita para poder llevar a feliz término este fenómeno de proceso integratorio. Es decir, los venezolanos que ya están yendo a Colombia, por ejemplo, los 50.000 niños que quedaron registrados en el registro de la migración, ya son niños que en Colombia muchos consideramos colombianos, y obviamente este es un proceso en el cual el pueblo colombiano está aprendiendo, y obviamente no es fácil. Si bien se pueden presentar casos de xenofobia, lo realmente importante es que vamos a integrarnos como dos estados, y en eso estamos trabajando muchos grupos académicos. Bueno, muchas gracias, Ronald. Placer. A ustedes por la invitación. Ok. Nosotros vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Quieres niños más inteligentes? Déjalos jugar. Cada día ponemos más barreras para no jugar con nuestros niños. La jornada laboral, los espacios físicos de la ciudad, el tamaño de nuestra casa. Las consecuencias de un ambiente privado de juego las sufren ellos, traducidas en menos oportunidades para disfrutar sus beneficios. Hoy escucha los beneficios del juego sobre la inteligencia de los niños. Inteligencia pura. Desde el punto de vista cognitivo y social, el juego hace a nuestros niños más aptos para su vida presente y futura.
La estimulación de la concentración, el análisis, síntesis, la abstracción y generalización para resolver problemas son cualidades que se empiezan a desarrollar dentro de los juegos y que más tarde trascienden a la vida del niño. Por otro lado, la aceptación de reglas, el desarrollo del pensamiento de acción y la adaptación continua son otras de las conductas que desarrollan los niños jugando y que a largo plazo les hace más fácil entender y practicar la vida en sociedad. Solo en 30 minutos de juego guiado por un adulto, tú puedes influir de esta forma tan positiva. De acuerdo con la personalidad y edad de tu hijo, involucra movimientos, tareas, reglas, imaginación y, por supuesto, diversión. Desde el juego, conéctate con tu hijo para que puedas conocer, estimular y vivir su mundo por lo menos media hora al día. Si quieres saber más sobre la estimulación del juego en los niños, busca en mayraprado.com el video ¿Por qué llevar a los niños al parque? Y me cuentas por Twitter, @MayraPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Y estamos de regreso en Golpe a Golpe y en línea tenemos a Luis Olivero, economista. Buenos días, Luis. Bueno, estamos buscándola en línea, Luis Olivero. Bueno, en costadelsolfm.net tenemos, está publicado también otra noticia, que Nicolás Maduro viaja urgente y sorpresivamente a China. Entonces está en interrogación SOS. Ahora sí tenemos en línea a Luis Olivero. Buenos días, Luis, un placer saludarte. Hola, Fran, ¿cómo estás? Bien, buenos días. ¿Cómo estás? Luis Olivero es economista. Luis, el gobierno, mañana van a pagar la quincena y hay una especie de confusión y yo diría de loquetera y desastre, porque el gobierno ha empezado a pagarle a los que tienen el carnet de la patria, le ha empezado a pagar lo que ofreció el subsidio de los 1.800 soberanos y con algunos empresarios que yo he conversado me dice que ellos van a pagar su quincena normal con el aumento. Eso significa que van a cobrar los privados 2 veces, por lo menos durante 3 meses. Pero aparte de eso, eso generará una situación económica muy difícil. O sea, ya vemos que la Asamblea Nacional dice que hay una caída del 25% del Producto Interno Bruto y este gobierno sigue echándole como gasolina a ese fuego, ¿no te parece? Sí, Fran. Bueno, primero yo creo que la palabra que tú utilizas para iniciar esto, creo que engloba muy bien la teoría económica del gobierno, ¿no? Loquetera y desastre. Esa preocupación que tú mencionas de que hay gente que va a cobrar doble, creo que se le ha oído a varias personas y muy posiblemente va a ocurrir, ¿no? Y eso ocurre cuando tienes un gobierno que, aunque de la boca para afuera habla de equilibrio monetario prusiano, de déficit fiscal cero, en la práctica es prácticamente imposible que eso vaya a ocurrir, ¿no? Déficit fiscal cero significa que el gobierno, en cuestión de meses, cierra una brecha de entre 18.000 a 20.000 millones de dólares.
Eso es una cifra muy grande, es una cifra muy, pero que muy importante, y la única manera de tú de verdad cerrarla es que disminuyas el gasto público de una forma muy, pero que muy fuerte, o que aumentes tus ingresos. Y ninguna de las dos cosas va a pasar en el corto o mediano plazo en Venezuela, más aún un gobierno que la disciplina no es una de sus virtudes. Entonces el gobierno y el tema monetario, mira, en las últimas 2 semanas hemos visto cómo la liquidez monetaria ha subido 50%. O sea, oye, por donde lo veas, esos objetivos de política económica que está anunciando el gobierno, para mí son imposibles de cumplir. Lo que vamos hacia un mínimo, se va a estabilizar la hiperinflación, y cuando se va a estabilizar quedamos a niveles parecidos a lo que estamos teniendo en estos últimos meses, inflación superior al 100%, el último mes fue una inflación del 200%, y eso lo que también te implica es que ese aumento del salario mínimo que decretó el gobierno se va a hacer sal y agua en cuestión de pocas semanas. Yo soy bastante pesimista con respecto a la situación económica del país, porque no veo de parte del gobierno ningún ataque a las causas de los problemas que estamos viviendo. Yo creo que muy por el contrario, el gobierno, como bien tú dices, compró unos bidones de gasolina y se los está lanzando al desastre económico que estamos viviendo, y la hiperinflación, de verdad, que no solamente es el principal problema que tienen los venezolanos actualmente, es que yo no veo forma ni manera que el gobierno la pueda afrontar o la pueda disminuir en el corto plazo. Sí, y Luis, y hay un viaje del presidente Maduro de manera introspectiva hacia China. Sí. Y me comentaba una gente por WhatsApp, y una persona hacía un chiste fuerte, decía que los chinos allá estaba la vicepresidenta supuestamente tratando de firmar unos convenios, no sé, entonces la persona que manda el WhatsApp dice, seguramente le dieron a la vicepresidenta, nosotros hablamos con el dueño del circo, dígale que venga para ver qué es lo que vamos a hacer aquí, porque mira, lo que pareciera cierto es que el gobierno no sabe qué hacer con la crisis económica que tiene el país. Ojo, y yo le agrego que los famosos economistas, asesores de Miraflores, están todos escondidos porque ninguno sale a explicar este plan. Mira, primero que el gobierno, y hay que decirlo, este es un gobierno, y también el de Hugo Chávez, que pasó mucho tiempo sin economistas, ¿no? A ellos no les gustan los economistas, y actualmente le gustan los economistas que traen del exterior. Recordemos que Maduro trajo a Serrano, ahora trajeron a unos ecuatorianos que son los que supuestamente están manejando el tema económico, pero con respecto al viaje a China, yo creo que el primer viaje es de Delphi, como para abonar el terreno para los 5.000 millones que supuestamente le van a aprobar o le van a dar a Maduro. Cuando ya es la luz verde de que, bueno, sí, se lo vamos a dar, pero es como dices tú, que venga el dueño del circo para que sea él el que no solamente firme, sino que se comprometa con las cosas que le vamos a pedir. Ahora, hay que tener claro varias cosas, ¿no? Primero, el gobierno ha demostrado ser un gobierno que no le importa el largo plazo en Venezuela. El gobierno está viviendo casi que de semana a semana. 5.000 millones no resuelve ningún problema económico en Venezuela, pero le compra tiempo al gobierno, le da oxígeno para los próximos meses, y eso es lo que busca el gobierno. El gobierno no está buscando que con ese dinero vaya a repotenciar la industria petrolera y podamos conseguir mayores ingresos petroleros en el mediano o largo plazo, no. Con ese dinero el gobierno seguramente va a comprar permisos para diciembre, a hacer política, va a hacer populismo, para ellos mantenerse en el poder y estar tranquilos en los próximos meses, aunque eso signifique que la sostenibilidad, por ejemplo, de la deuda en el año 2019 vaya a ser bien complicada. Porque al final el gobierno, el único objetivo que tiene es mantenerse en el poder, no es generar bienestar, no es mejorar la calidad de vida de los venezolanos, no es disminuir la hiperinflación, no es generar crecimiento económico. Y lo que tú comentabas de la Asamblea Nacional, que hay que darle un agradecimiento a la Asamblea Nacional, porque al menos nos está dando luces sobre los dos principales variables económicas muy importantes, como es inflación y variación del PIB. A ellos les da una caída del primer semestre de 25% del PIB. A mí me da un poco más, pero más allá de que me dé más a mí o le dé menos a algunos economistas, 25% un primer semestre, eso solamente se vive en economías que están en un periodo de guerra, o sea, que atraviesan una guerra civil o una guerra contra otro país, y su PIB cae de manera estrepitosa.
y el acumulado en estos últimos años, desde que Maduro está en el poder, es superior al 50% a la caída. O sea, para que ustedes tengan una idea, agarren una torta, que será el PIB de Venezuela, píquenla por la mitad, boten la otra mitad, y esa mitad que le queda a usted es la economía actual de Venezuela, con una tendencia clara a disminuir al cierre del año 2018. Por eso es que vemos que ya prácticamente no hay tráfico, por ejemplo, en Caracas, donde hay una gran cantidad de industrias y empresas cerradas, porque el tamaño de la economía bajó estrepitosamente, y adicionalmente la gente ve cómo las ventas le están cayendo, cómo los niveles de inventario también están cayendo, porque no solamente no hay inversión, es que también hay miedo a que si tú agarras y te vas de brusa invirtiendo, venga el sondeo y te baje los precios. Entonces estamos atravesando una situación económica muy delicada, y vemos un gobierno que para nada le importa el tema económico, sino muy por el contrario, lo que le importa y lo que siempre le ha importado es el tema político. Ajá, estamos conversando con Luis Olivero, economista, y eso que tú dices, Luis, llama mucho la atención, porque hay algo que pareciera que lo grafica mucho, que es la materia de transporte. El transporte superficial en Caracas vale $1 y eso no rinde ya, entonces es obvio que el gobierno lo está subsidiando a escondidas o de frente a todo el mundo, le está dando aceite, caucho, repuesto, entonces eso tampoco es viable, igual que lo del metro. Yo fui a comprar el ticket y ese ticket que me dieron vale más de $1, o lo que se dice, vale más, a mí me costó 0.50 el pasaje, o sea, ese ticket vale más de eso. Eso no es sostenible, Frank. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, eso no es sostenible. Yo me imagino que el metro, yo usaba el metro, disculpa que te interrumpa, usé el metro estas últimas semanas, y primero la agresividad de la gente, pero más que agresividad es angustia por tratar de montarse, porque saben que si no se monta en este vagón, el próximo no sabe si va a llegar, se va a poder montar porque se va a ir la luz. Discúlpame, Luis, pero eso es totalmente cierto. La gente cree que ese es el último vagón. Es así, eso. Es el último tren hasta tu casa, es así, lamentablemente tú lo sientes, más allá de tú decir, oye, ¿por qué la gente está tan violenta? Tú tienes que sentarte también a entender que más allá de un tema de violencia, un tema de valores, también es un tema de angustia. Si yo no tomo este tren en Chacaíto, que me lleva a Pérez Bonalde, muy posiblemente esa señora o ese señor va a tener o que caminar o ver cómo hace para conseguir un carrito por puesto afuera, donde va a haber mucha más gente como él buscando ese carrito. Entonces, el tema del transporte, que ciertamente en Venezuela, en Caracas no era tanto problema, en Caracas tú te ponías en cualquier lugar y conseguías carrito, hoy es un desastre lo que ocurre. Entonces el gobierno, bueno, es lo que tú dices, regala aceite, regala unos cauchos, pero eso no es sostenible en el tiempo, o sea, esa no puede ser la política de transporte en Venezuela. Y el problema es que no generan los incentivos adecuados a que haya gente que se dedique a brindar transporte en Venezuela, porque no es rentable. Y aunque tú quieras ser el jefe del socialismo a nivel mundial, si la actividad económica no genera rentabilidad, la gente no lo va a hacer. Ahí tienes el tema de los carniceros. Los carniceros, ya no hay carne en Venezuela porque supuestamente ya no es rentable producir carne en Venezuela o venderla. Entonces, ¿a quién vas a culpar tú? Porque mucha gente se pone brava con la persona, con el panadero. No hay canilla porque no es rentable producir canilla. Yo siempre le digo a la gente, y para nada soy el defensor de los panaderos o del gremio de los ganaderos, pero yo le digo a la gente, pónganse en los zapatos un momento del panadero. Usted produce una canilla y le cuesta $10 y el gobierno lo obliga a venderla en 3. ¿Hasta cuándo usted va a estar vendiendo una canilla? Poniendo ejemplo de precio. ¿Hasta qué punto usted puede seguir vendiendo esa canilla en $3 cuando le cuesta 10? Llega un momento que ya no le es rentable producir eso, para eso produce otras cosas. Si el gobierno se sigue entrometiendo en la economía, y eso lo estamos viendo en el DICOM, lo estamos viendo en el supuesto nuevo sistema cambiario, las cosas no van a seguir funcionando. Yo tengo una amiga colega que dice que el gobierno siempre cambia para no cambiar nada. Y creo que eso engloba muy bien lo que hace el gobierno en materia económica. Ahí tienes el tema cambiario. Una nueva ley de ilícitos, derogan la nueva ley de ilícitos, pero cierran 300 cuentas que supuestamente estaban haciendo remesas. Tenemos un nuevo convenio cambiario donde supuestamente todos podemos comprar dólares, pero en el DICOM solamente dan $1 millón cuando la demanda es mucho mayor y la gente se quedó sin dólares. Al final tenemos el mismo gobierno que trata de tener un control muy grande en la economía,
con unos resultados cada vez peor y pareciera que al gobierno poco o nada le importa eso. Y por eso uno no entiende, Luis, por qué la gente se asombra cuando el gobierno saca un decreto ayer en la tarde. Sí, o sea, es que tiene que actuar así, no tiene otra salida. Y cada vez aparte, tendrá que hacer más cosas, qué sé yo. Y aparte la lectura de la gente, no, es que es un estado de excepción, no vale, es el mismo estado de emergencia reciclado en los últimos años, donde el gobierno trata de manejar la economía, de dejar sin fuerza o sin poder a la Asamblea Nacional, donde trata de bypasearse a la Asamblea Nacional, y donde sigue siendo exactamente lo mismo. O sea, y tú al final, si haces exactamente lo mismo siempre, es prácticamente imposible esperar resultados diferentes. Entonces, mira, yo no conozco a ningún colega economista que hoy esté pensando que la situación económica vaya a mejorar. Y ojo, a mí me fascinaría, Fran, hablar contigo y decirte que las cosas van a mejorar, que esta economía va a crecer, tanto a mí como yo te imagino que a José Guerra, Orlando Ochoa, a Grúbal, a todos ellos, porque nos gustaría, porque al final estamos viviendo en Venezuela, y es nuestra realidad y es nuestro país, pero es que no estamos viendo nada que nos invite a pensar que las cosas van a mejorar. Muy por el contrario, estamos viendo que esta crisis se hace muy larga, y cada día hay más gente que tiene más desesperanza, que se quiere ir, y cada día vemos más empresas cerrando. Luis, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos vamos a seguir conversando contigo y vamos a seguir tocando el tema de China, porque las agencias noticiosas importantes no le dan como mucha importancia y creen que no va a ser mucho lo que va a ser Maduro allá en China. Por ejemplo, la Dulce Vele de Alemania, Reuters, dice, bueno, él va para allá, pero pareciera que la información que hay digamos, de lo que uno dice de los pasillos es que no va a lograr mucho, porque, bueno, lo que prácticamente fue a pedir fue subsidio para que le regalen unos reales para venirnos a regalarle aquí, porque planteamientos de otro tipo pareciera que no lleva, ¿no? Estamos conversando con Luis Olivero, economista. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Luis Olivero, economista. Luis, una agencia noticiosa dice que el portavoz del gobierno chino dice que Maduro va a estar allá hasta el 16 de septiembre y que el mandatario se reunirá con su homólogo chino y ambos serán testigos de la firma de varios acuerdos bilaterales cuyo contenido no quiso adelantar. Y cuando le preguntaron sobre la ayuda económica de Pekín, el representante que se llama Geng solo dijo, bueno, nosotros estamos colaborando con Venezuela, punto. O sea, pareciera que no hay grandes expectativas, por lo menos para la agencia noticiosa en materia económica para Venezuela. Mira,
Cuando tú ves que Venezuela va a recibir 5.000 millones de dólares en crédito y después revisas los problemas que tiene Venezuela, solo en default de deuda tiene 6.000 millones de pagos atrasados, te das cuenta que 5.000 millones no alcanza para nada. Pero no alcanza para nada para resolver problemas estructurales de la economía. Cuando tú analizas, cuando tú revisas que esos 5.000 millones van a ser utilizados para lo que te dije, por ejemplo, de traer perniles, de pagar algunas bolsas CLAP, de hacer algunos remiendos, algunas cosas para comprar oxígeno de 3-4 meses al gobierno, son 5.000 millones que son maravillosos, que son excepcionales y que son muy, pero que muy apreciados. Cualquier persona sabe que 5.000 millones en la situación actual de Venezuela no alcanza para absolutamente nada si tú de verdad quieres atacar lo que está pasando en Venezuela. Pero es que te insisto, Fran, el gobierno no está buscando resolver la crisis en Venezuela, el gobierno lo que está buscando es estabilizar la crisis y estabilizarse ellos en el poder. Entonces, mira, 5.000 millones cuando no tenían nada, aparte de que también van a firmar un tras de 6 meses de un periodo de gracia de la deuda que tenemos con China, que puede estar entre 20 a 22.000 millones de dólares. Es un escenario maravilloso porque no tienes que acudir a ninguna parte porque nadie, ni el Fondo Monetario, ni el mercado internacional le daría $1 a Venezuela hoy. O sea, que la crisis en Venezuela se va a seguir agudizando y estos van a seguir regalando reales, lo que tú nos dices. Mira, Fran, es que tú no ves otra manera en la cual el gobierno esté atacando el problema. El gobierno está tratando de hacer que PDVSA funcione mejor. Bueno, mira, ¿en dónde están los números? Porque ya la última cifra de producción de la OPEP, no estamos hablando de la Agencia Internacional de Energía, ni de los economistas venezolanos, no, de la OPEP, te dice que la producción petrolera venezolana, según lo que está viendo el mercado, es de 1.200.000 y piquito mil barriles diarios. Y eso sigue cayendo, son 20-30.000 barriles menos de lo que teníamos el mes anterior, y eso sigue cayendo y sigue cayendo. Recordemos que cuando llegó Maduro, la producción petrolera de Venezuela estaba en 2.900.000. O sea, Venezuela ha caído casi 60% de la producción petrolera. Eso significa menos ingresos en divisas, eso significa un conjunto de cosas mucho menor y que desde el punto de vista de la situación económica lo que te dice algo sencillo: sin recuperación del sector petrolero no va a haber recuperación en la economía venezolana. Y aquí entró una nueva junta directiva en noviembre del año pasado y esa junta directiva entró con un nivel de producción cercano a los 2 millones, hoy está en 1.200.000 y pico, y lo que hacen es darle un espaldarazo y decirle que siga haciendo las cosas bien. Es el mismo caso del señor que está en Corpoelec. Aquí se va la luz en toda Venezuela, están en sectores de toda Venezuela, 1 o 2 veces al día o más, y es el espaldarazo de que lo está haciendo bien. Entonces no hay, al final tú lo que tienes, la conclusión que uno llega es que no hay ningún tipo de intención de arreglar los problemas ni económicos ni sociales del país. Aquí solamente hay una obsesión, es el tema político de mantenerse en el poder. Bueno, Luis, fue un placer tenerte en el programa, esperamos seguir contando contigo en otras oportunidades para seguir enterados de la situación económica del país. Y hemos conversado con Luis Olivero, economista, igual, un placer. Y nosotros será hasta mañana.